Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios y sí, acompañadme, por supuesto, a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 17 al 21. Vamos a leer los versículos que van del 17 al 21 y espero que no hayamos olvidado todas aquellas cosas que ya se han ido diciendo en semanas anteriores, ¿de acuerdo? Y dice así la palabra del Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Y su iglesia responde: amén. No sé si todo el mundo aquí sabe quién es C.S. Lewis, ¿sí? No sé si todos los niños han leído las Crónicas de Narnia, la serie de libros de las Crónicas de Narnia, o al menos han visto las películas. A ver, ¿quién ha visto las películas? Por ponerlo sencillo. Bueno, vamos bien. Bueno, pues ya va siendo hora, ¿eh? Bueno. Yo las tengo, os las puedo prestar en DVD si queréis, ¿eh? Importante esto. Bueno, pues C.S. Lewis concluyó su serie acerca de las Crónicas de Narnia recurriendo a temas tomados de los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. De hecho, el último libro de los que tiene es La última batalla. Y describe precisamente la conquista de Narnia por el tiránico ejército carlomeno, es el nombre que le pone a los malos, cuyo líder, el Tarkán, representa precisamente a la bestia del libro del Apocalipsis. Sin embargo, este déspota, este tirano, no habría podido apoderarse de Narnia sin la ayuda de otra figura que aparece y que también está tomada de los capítulos finales de Apocalipsis y que encarna precisamente al falso profeta, acerca del cual hemos leído, y a quien Lewis retrata como un mono parlante que se llama Shift, ¿sí? Y este simio había encontrado una piel de león y la colocó precisamente sobre su reticente conspirador, que siempre está, no lo ve muy claro, y es un asno, es un burro, que se llama Puzzle. Bien, y cuando el asno era visto con mala iluminación y en las sombras, los narnianos creían que este falso Cristo, por así decirlo, era el león Aslan. ¿Sí? Daba la sensación que, como todos sabemos, Aslan es una alegoría de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y precisamente el mono le explica al asno: fingirás ser Aslan y yo te diré lo que tienes que decir. Y de este modo Shift aseguró el poder a favor de los invasores carlomenos, supuestamente por mandato de Aslan. Y los soldados empezaron a destruir bosques y a devastar Narnia, porque claro, lo mandaba Aslan, o eso pensaban ellos. Así, el falso profeta no solo transfirió el poder al tirano, sino que también acabó mancillando y comprometiendo la fe de muchos
que habían creído en Aslan, pero claro, estaban engañados. Creían que hablaba Aslan, pero no. Era el burro que llevaba la piel putrefacta de un león muerto. Lewis era genial en muchas cosas, pero creo que esta es de las mejores alegorías que tiene, porque capta con precisión la estrategia de Satanás a lo largo de los siglos y que el Apocalipsis anuncia precisamente ahora, en este momento en el que estamos para el final de la historia. El apóstol Juan escribe que con el apoyo del falso profeta vi a la bestia, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Interesante. Y Lewis aquí resalta el papel decisivo del engaño del falso profeta, al mismo tiempo que se burla de él. Lo describe como el mono más listo, más feo y más arrugado que puedas imaginar. Así lo describe. Así que a medida que el libro, este último libro, avanza hacia su final, ya sé que me estoy cargando un poco el libro para los que lo queréis leer, pero os animo a que lo leáis. A medida que avanza hasta el final, hacia el clímax, el valiente rey Tirian, no confundirlo con Tarkan, el valiente rey Tirian convoca a los héroes narnianos que han ido apareciendo en todas las anteriores novelas. Edmund, Lucy, Eustace, Caspian y el rey Peter. Esto, si habéis visto las películas, a los niños igual os suena. ¿Bien? ¿A quién representan todos estos? A la iglesia fiel en la tierra, a la iglesia militante. ¿Bien? Y finalmente, la lucha de la iglesia es coronada con la aparición, esta vez de verdad, del león Aslan, quien pone fin a Narnia mediante el juicio final y da paso a la venida de un mundo nuevo. Creo que las alegorías, las similitudes, las analogías, como decíamos antes en la escuela bíblica, son obvias, ¿verdad? Pero nos plantea algo muy interesante. ¿Por qué funciona tan bien a lo largo de la historia el engaño religioso? ¿Por qué funciona tan bien a lo largo de la historia la propaganda política? Muy especialmente cuando esa propaganda política o ese engaño de religioso se atribuye una autoridad, permitidme la expresión, mesiánica. Yo sí que voy a traer la solución. Yo sí que voy a devolver el esplendor perdido a vuestras naciones, a vuestras culturas, a vuestros imperios, a vuestras economías. Yo, solo estoy yo, y voy a haceros grandes otra vez. Se ha repetido en infinidad de ocasiones este eslogan y ha tenido gran éxito. Sigue teniéndolo. Y no vamos a discutir que a lo largo de la historia, en base a este eslogan, haya habido filosofías y religiones más positivas o menos. Esto daría lugar para otro tipo de, no sé si para un sermón incluso. Estamos hablando del engaño y de cómo muchas personas piensan que están haciendo la voluntad de Dios cuando realmente, confundidas, hipnotizadas, engañadas, están haciendo la voluntad del diablo. Bueno, de esto nos habla el libro de Apocalipsis en esta parte final. Ahora, he titulado el sermón La batalla final. Quizá deberíamos hacernos la pregunta, ¿cuándo tiene lugar la batalla final? Es una cuestión clave que tenemos que plantearnos. De hecho, la descripción de Lewis es muy obvia, al final de la historia. Pero Apocalipsis 19 presenta la última batalla de una forma muy particular. Recordáis que hemos dicho, si no lo he recalcado lo suficiente, disculpadme, que esta última sección de Apocalipsis nos está hablando de la destrucción de todos los enemigos de Dios. ¿Recordáis? Babilonia la Grande, el falso profeta, la bestia y por último veremos la destrucción de Satanás, del diablo. ¿Bien? Y sí, Apocalipsis 19 presenta la última batalla como el conflicto final del tiempo del fin. Las visiones anteriores de Apocalipsis resumen el conjunto de la historia. ¿Recordáis? Los sellos, ya lo hemos dicho, las trompetas, las copas, capítulos del 4 al 16, pero los
acontecimientos, o mejor dicho, las visiones, las imágenes de los capítulos 17 al 20, donde estamos ahora, aunque repasan la actividad de los enemigos de Cristo a lo largo de la historia, por supuesto, subrayan, no perdamos esto de vista, ahora sí, subrayan de manera especial su juicio final cuando termina esta era. Y esta sección comienza de una forma muy interesante, fijaos, con una llamada explícita a contemplar el juicio. Si vais al capítulo 17, versículo 1, sin perder el punto aquí, veréis que el versículo 1 empieza diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Este mandato, ven, marca una nueva sección en el libro. El mandato anterior de ven dio inicio a los ciclos de visiones de los capítulos 4 al 16, que nos mostraban las tribulaciones propias de la era de la Iglesia. ¿Recordáis cuando se dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas? ¿Habéis visto? Capítulo 4, versículo 1. Sube acá y yo te mostraré. La idea del ver permanece. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Del mismo modo, el ven de Apocalipsis 17 nos traslada al juicio final, y así como también hay algo muy interesante, la última invitación que aparece, ven, dará comienzo a las visiones de la Iglesia glorificada en la bendición eterna. Apocalipsis 21, 9, fijaos. Hay otro, ven. ¿Veis? 21, 9, ven, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Veis? Tenemos estos 4 ven que describen secciones muy específicas dentro del libro. Esto es importante, hermanos. No estamos haciendo esto por entretenernos y ver la estructura del libro del Apocalipsis. Esto ya es bueno por sí mismo. Hermanos, la razón importante para ubicar correctamente las visiones de esta guerra de Dios en este capítulo es que evitemos una cosa, que evitemos una actitud indebida hacia este mundo. Algunos lectores de Apocalipsis ven a Cristo hiriendo a las naciones y a las aves devorando la carne de los incrédulos. ¿Y a qué conclusión llegan? Pues que los cristianos debemos una actitud igualmente antagonista hacia los no cristianos. O sea, son mis enemigos. El mundo es mi enemigo. Los no cristianos son mis enemigos. Toda esa gente que me parece horrible y que veo en los medios de comunicación a veces, son mis enemigos. Y esta es la actitud negativa, incluso destructiva y agresiva que debemos de tener hacia ellos, hacia los no cristianos. Claro, esto es muy interesante. ¿Sabéis por qué? Porque esta inspiración, esta forma de entender el libro del Apocalipsis, unido a las ideas medievales acerca del honor, provocaron las cruzadas. Entre ellas, el hecho de que los cruzados masacraran a los habitantes musulmanes y judíos de Jerusalén en el año 1099. Yo no sé si esto o esta es la iglesia que nosotros queremos reflejar. Espero que no. Sin embargo, aunque el Apocalipsis llama a los cristianos a plantarse valientemente frente al mal y a perseverar en la fe en medio de la persecución, la Iglesia vence ahora, en esta era, antes del regreso glorioso de Cristo, no mediante ataques, asaltos militares y campañas y estrategias agresivas y destructivas contra este mundo. No. ¿Sabéis cómo vence la Iglesia ahora, antes de la batalla final? Mediante el testimonio acerca de la sangre salvadora de Jesús. Estamos muy ocupados, muchas veces los cristianos, la Iglesia, en la denuncia, en la crítica, en la confrontación, permitidme, en la guerra de las ideas, o como le llaman ahora, la batalla cultural. No voy a cuestionar que esto no tenga su importancia, dentro del terreno incluso de lo que llaman la apologética cristiana. No quiero eliminar la validez de esto en algunos momentos. Pero hermanos, nosotros no estamos llamados a esto.
Estamos llamados a llevar el Evangelio de la gracia a los perdidos. Y gastamos mucho tiempo y energías precisamente en lo otro y muy poco en llevar el Evangelio a los perdidos. Esto debería hacernos pensar a todos en qué tipo de guerra estamos envueltos y qué inspiración hay detrás de la guerra en la que estamos envueltos. ¿Qué hay detrás? ¿Os acordáis del burro con la piel de asno? Perdón, con la piel de león, o el asno con la piel de león. ¿O está detrás el verdadero león de la tribu de Judá? Aslan, el cordero vencedor. Un ejemplo claro de esto, hermanos, es el de Rosaria Butterfield. Tienes, vaya nombre, Rosaria, ¿no? Pues sí, se llama Rosaria Butterfield. Hay un libro extraordinario que espero que pronto podamos leer toda la iglesia, de Rosaria Butterfield, titulado El Evangelio viene con la llave de casa. ¿Sí? Pronto tendréis noticias, espero. Ella misma, Rosaria, en su momento, en su vida, se describía como una profesora izquierdista y lesbiana, tal cual. Despreciaba a los cristianos, despreciaba la Biblia por lo que consideraba políticas de odio contra las personas homosexuales como yo. Y en 1997 escribió un artículo en un periódico local atacando los valores de un ministerio masculino, tipo el YMCA y otras cosas de estas, llamado Guardianes de la Promesa, Promise Keepers. ¿Bien? Y recibió numerosas cartas de parte de cristianos, algunas de ellas muy abusivas y agresivas en su lenguaje, digo cristianos o supuestos cristianos, que le aseguraban que iba a ir directa al infierno, directamente y sin pasar por la casilla de salida, como en la oca. Sin embargo, una de las cartas llamó su atención. Y esta carta procedía de un pastor de una iglesia presbiteriana, conservadora, quien con cortesía la desafió a defender los presupuestos de su argumento y señaló la incoherencia que había en las afirmaciones que Rosaria hacía contra los cristianos en general, ya que ella era una humanista secular posmoderna. Y la verdad es que Rosaria pensó, tiene sentido, igual es que me estoy portando como ellos, igual es que estoy siendo tan agresiva hacia ellos como yo creo que muchos cristianos son agresivos hacia mí. Y entonces ella accedió y respondió mediante otra carta, iniciando así un diálogo, primero epistolar, que cambiaría su vida por completo. Más tarde Rosaria cuenta cómo el pastor y su esposa se acercaron a ella, la visitaron personalmente, entraron en su mundo, conocieron a todos sus amigos homosexuales, marxistas, woke, como queráis llamarlo, intercambiaron libros, hablaron abiertamente y sin tabús acerca de sexualidad, acerca de política. Lo que llamó la atención a Rosaria es que en estas conversaciones ni el pastor ni su esposa trataban con ella y con sus amigos como si se fuesen a contaminar. Cuando comían juntos, además, vean que él oraba de una manera que ella jamás había escuchado. Oraciones íntimas, oraciones vulnerables, en las que el pastor confesaba su pecado, en las que daba gracias a Dios por todas las cosas. El Dios que conoció allí Rosaria era un Dios santo, firme y al mismo tiempo lleno de misericordia. No nos engañemos, este pastor no eludió en ningún momento hablar acerca del juicio de Dios sobre la vida pecaminosa que Rosaria llevaba. No lo hizo, fue franco y transparente, pero también él señaló que este Dios santo ofrece el Evangelio para el perdón de pecados. Rosaria dice que veía que este hombre entendía que en esta era Cristo ha comisionado a su iglesia a ser un portavoz de gracia
para los perdidos. Y él decía muchas veces, llegará el día en que Cristo regrese y blanda la espada de la justicia contra la incredulidad y contra todo mal y contra todo pecado. Pero ahora es tiempo de salvación. Cuando los cristianos afrontan el mal del mundo con el amor de Cristo y su evangelio. Y como respuesta a este testimonio prolongado y amoroso, Rosaria empezó a leer la Biblia con sincera inquietud. Y a pesar de la oposición de sus amistades, de su pareja lesbiana, de su propia lucha individual y de su propio pecado, ella escribe lo siguiente: un domingo por la mañana me levanté de la cama de mi amante lesbiana y una hora después estaba sentada en un banco de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Syracuse, en Nueva York. Comenzó a adorar a Dios, al Dios que antes había despreciado, profesó y confesó fe en Jesucristo y hoy en día está casada con un pastor dedicándose a alcanzar con la verdad del Evangelio a quienes están cautivos de la esclavitud al pecado. Esto, y no la beligerancia que vemos en según qué sectores cristianos, es verdadera victoria. Esto. Victoria mediante proclamar la gracia de la sangre de Jesús. Me pregunto, o prefiero que te preguntes, que nos preguntemos, ¿con qué guerra nos sentimos identificados? Porque esto además nos lleva ahora al pasaje en sí mismo. Versículos 17 y 18. Una de las razones por las cuales los cristianos buscan la salvación de los perdidos es la conciencia de que la oferta de salvación llegará a su fin cuando Cristo regrese. Creo que esto todo lo tenemos claro, ¿o no? ¿O Dios ya ha cerrado la puerta de su gracia y su misericordia? ¿Lo estáis viendo en nuestra iglesia, que Dios ha cerrado la puerta de la gracia y de su misericordia para que más personas vengan a Cristo? Yo creo que no. No sabemos cuándo eso ocurrirá, me refiero en el tiempo, pero lo que está claro es que sí que sabemos que algún día terminará. Lo sabemos. Y aunque somos difamados en este mundo, y más que seremos, vayamos agarrándonos por propagadores de odio, eso es lo que somos los cristianos ahora. Ahora, como damos testimonio de la ira de Dios sobre el pecado, somos propagadores de odio. Somos culpables, atención, no os lo perdáis, que pronto llegará, de discurso de odio. Los cristianos estamos movidos por la advertencia anticipada de destrucción para quienes rechazan a Jesús. Y si esto no es suficiente acicate o estímulo para que salgas por la puerta y empieces a predicar a la gente, no sé. No sé qué lo es, porque tú estás contento de ser salvo, ¿no? ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvo de la condenación en el infierno. ¿O crees que eres salvo por tu cara bonita? ¿O porque naciste en una familia cristiana? ¿Por eso crees que eres salvo? Lo llevas claro. No somos salvos por eso. Somos salvos por gracia. Y esa es la misma gracia que queremos para los que no son cristianos como nosotros. Hermanos, la naturaleza aterradora de la destrucción la anuncia este pasaje mediante la imagen de este ángel que convoca a las aves carroñeras del campo, ¿no? Fijaos, versículos 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Un ángel en el sol. Evidentemente entendemos que esto es un símbolo. El sol es un símbolo de vida, de luz, de juicio. Esto va a ser algo visible. Esto es lo que nos quiere decir Apocalipsis. Este llamado a la batalla final no va a ser algo oculto.
va a ser algo visible. Esta justicia que viene del sol de justicia va a ser a la vista de todos, a plena luz del día. Para aquellos que hablan de cosas secretas extrañas o de venidas que no son venidas porque son invisibles. Como suelen decir los políticos, luz y taquígrafos, a la vista de todos. Y el propósito de esta visión, hermanos, de la que estamos hoy, es representar de forma figurada, obviamente, como hemos dicho, la certeza de la derrota de quienes ahora se oponen a Jesús. Ellos van a tener que enfrentarse al glorioso regreso de Cristo. El ángel está en medio del cielo, convoca desde allí a las águilas y a los buitres para descender sobre aquellos que ya han sido abatidos por la espada judicial de Cristo. ¿Recordáis? Cristo viene con una espada en su boca, ya lo vimos. Obvio, de nuevo, la imagen es simbólica, pero lo que representa es devastador. Esto de que haya cadáveres tirados en el campo de batalla y que no sean recogidos, ni lamentados, ni enterrados, sino que se dejen ahí en putrefacción para ser devorados por las bestias de la tierra y las aves de los cielos, en el mundo antiguo era una señal de desprecio, de vergüenza, de derrota total. Y esto es lo que está representando aquí esto. Vergüenza, destrucción y condenación sobre todos aquellos que al final de la historia, en la batalla final, se opusieron a Cristo y persiguieron a su pueblo, la Iglesia. Estas imágenes, como supongo que ya os estáis acostumbrando en Apocalipsis, no vienen del propio libro de Apocalipsis. Nuestro hermano Gonzalo nos ha leído antes Ezequiel 39, ¿verdad? Y de ahí están tomadas estas imágenes donde el profeta convoca de nuevo a las bestias y a las aves a devorar la carne de los ejércitos derrotados de Gog. Y el sentido de esta visión aquí es claro. La retribución divina es tan segura como la llegada de los buitres para devorar la carne expuesta tras una batalla. Nosotros creo que ninguno ha tenido el desagradable privilegio de presenciar esto, pero los soldados sí. Y después de una batalla, las aves del cielo no tardan en empezar a planear. Si no es que la batalla no ha terminado. Por eso, esta es la batalla final. Por eso están las aves. La guerra ha terminado y ahora hay condenación, vergüenza y destrucción. Por eso Jesús declaró, ¿recordáis? En Mateo 24, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Conviene, hermanos, que atendamos a los detalles de estos versículos. Y esto es algo acerca de lo cual creo que en Apocalipsis ya nos estamos acostumbrando. Hay un contraste muy claro en este pasaje. No sé si sois conscientes de él. Os he de confesar que a mí me costó. Soy más tonto de lo que pensáis. Pero hay un contraste increíble. Hay una convocatoria previa, si os dais cuenta, en el versículo 9 de este capítulo, a los creyentes, ¿a dónde? Al banquete de cena de las bodas del Cordero. Ahora, esta carnicería que estamos viendo ahora recibe el nombre de la gran cena de Dios. ¿Lo habéis visto? Esto es impresionante porque está subrayando dos cosas. Que Dios es glorificado en la salvación, pero también es glorificado en el juicio. En ambas situaciones. Y uno de estos dos destinos, estos dos restaurantes, estas dos cenas, estas dos mesas, ¿sabéis qué es? Es el destino de toda la humanidad. O una o la otra. O una o la otra. Es el final al que se dirige toda persona según su respuesta a la oferta salvadora de Jesús.
Los impíos, cuyos pecados no son perdonados por causa de su incredulidad, ¿recordáis Mateo 25, la parábola de las ovejas y las cabras? Irán al castigo eterno. Pero los que sí, como dice Jesús allí también, los justos irán a la vida eterna. En segundo lugar, este contraste afecta por igual a todos, sin excepción. Esto no es para determinadas élites. Las aves son convocadas a devorar, fijaos, versículo 18, la carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, como la Coca-Cola, ¿os acordáis del anuncio aquel? Para todos, ¿eh? Libres y esclavos, todos, no hay excepción. Más allá de cualquier distinción terrenal, toda la raza humana comparte la culpa por el pecado y necesita un Salvador. ¿Para qué? Para escapar del juicio de Dios. Y cuando ese juicio llegue, quienes hayan rechazado a Jesús descubrirán que ningún estatus terrenal que tengas ahora, el que sea, tiene valor alguno. ¿Sabes el único estatus que vas a tener cuando llegue el juicio final? Culpa. Ese es tu estatus. Culpable. Culpable ante un Salvador que hemos rechazado, pero que ahora regresa como juez. Y de poco sirve quejarse de lo crudo de las advertencias bíblicas sobre el juicio. Oh, es que la Biblia es muy desagradable de leer, qué horror, estas cosas que dice. Pero es que no vemos que precisamente cuando se nos está advirtiendo de todo esto es ahora. Ahora que hay gracia, no se nos está diciendo que esto va a ocurrir cuando ya no tenemos alternativa, cuando ya no tenemos opción, cuando ya es tarde, cuando no hay tiempo. Se nos está advirtiendo ahora, en la era del Evangelio, en la era de la gracia, cuando aún las personas pueden ser salvas, cuando aún puedes buscar perdón de pecados, en la cruz. Mi pregunta es si lo has hecho. Si no lo has hecho, te animo a que medites en ello, que pienses, porque como hemos dicho tantas veces aquí, y por cierto, creo que el aforismo, la frase es de C.S. Lewis, precisamente, no podemos tapar el sol con el pulgar, pero eso no hace que deje de estar allí el sol iluminando. Cristo viene y regresará a traer juicio. ¿Lo has hecho? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si te niegas a humillarte, no te quedará otra opción que enfrentarse al juicio terrible y definitivo que estas visiones describen. Y vamos a la batalla final en sí. Tenemos el versículo 19, ahí nos quedamos, ¿eh? Estamos en la siguiente sección. Fijaos, Apocalipsis 19 presenta la batalla final como la batalla de Armagedón, ¿recordáis? En el capítulo 16, que la vimos, hablamos del Armagedón, ya explicamos lo que implicaba todo el nombre, la simbología. En Apocalipsis 17:4 ya se había anunciado que la bestia y los reyes que siguen a la bestia, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero, ¿y qué hará el Cordero? ¿Recordáis? Los vencerá. ¿Os acordáis? Bien. Y ahora Apocalipsis 19 retoma este mismo enfrentamiento definitivo y dice, versículo 19 de este pasaje, de este capítulo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, otra vez, veis la misma idea, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos la misma idea que se repite. Si siguiéramos una visión histórica y cronológica del Apocalipsis, ¿cuántas batallas finales habrían habido? ¿Cuántas reuniones de los enemigos contra los ejércitos de Cristo habrían habido? Creo que es obvio, ¿no? Apocalipsis va repitiendo la misma historia con un énfasis distinto cada vez, mientras se aproxima a un clímax.
Bien, no lo olvidemos. Y la enseñanza de Jesús aclara que esta gran batalla simboliza una persecución mundial contra la Iglesia previa al regreso de Cristo. ¿Recordáis Mateo 24, versículos del 21 al 22? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¡Wow! Y esto confirma que la descripción que hace C.S. Lewis en este libro, La última batalla, es en gran medida acertada. El falso profeta que presenta Lewis, recordáis, se llama Shift, engañó a los narnianos mediante usar un falso aslan, o sea, el asno con la piel de burro, ¿no? Y los llevó a todos a obedecer al tirano Calormeno, ¿no? Que es Tarkán, ¿no? El Tarkán. De manera semejante, la historia culminará con otro engaño, hermanos. El engaño de un falso profeta tan eficaz que incluso los creyentes serán engañados si Cristo no lo evita. Como el mismo Señor nos advierte en Mateo 24, 24, que podría aún engañar incluso a los escogidos, ¿recordáis? Ahora bien, si esta es la estrategia del falso profeta, es decir, no negar abiertamente a Cristo, sino presentarlo de forma manipulada y controlada, entonces esta visión no solo advierte al mundo, sino que nos advierte también a nosotros. Porque el mundo ya está engañado en muchas medidas, de muchas maneras, pero la Iglesia pensamos que no, que ni estamos engañados ni que se nos puede engañar. ¡Ja! Cuidado, mucho cuidado. El engaño más peligroso, hermanos, no es el que se ve a simple vista. Habla el Señor de los lobos con piel de cordero, una idea muy similar a la que presenta Lewis, ¿no? Bueno, al revés, creo que Lewis la copia de ahí. El lobo nunca viene diciendo, hola, soy el lobo. No, viene balando como un corderito. ¿Sí? De nuevo, el engaño más peligroso no es el que vemos, sino el que habla en nombre de Cristo y lo desfigura. Ese es el más peligroso. Y una iglesia puede confesar a Cristo, y hablo de una iglesia local, o una iglesia en un país, o en una cultura determinada. La iglesia puede confesar a Cristo con los labios y sin darse cuenta estar obedeciendo otras voces. Las voces de la presión cultural, las voces del deseo de aceptación, las voces de comodidad espiritual, las voces del miedo al conflicto. Hermanos, el falso profeta no siempre nos va a mandar a abandonar la fe. A veces solo nos pide que la adaptemos un poquito, que la suavicemos, o que la pongamos al servicio de otros intereses. Por eso esta visión debería de llamarnos a todos, miembros de la IBE, congregantes de esta iglesia, nos tendría que llamar a examinarnos no solo en lo que decimos creer, porque eso puede estar bien, la sana doctrina, bien, maravilloso, sino en a quién estamos obedeciendo realmente como iglesia. ¿Qué espíritu y qué influencias de este mundo impulsan nuestra iglesia? Hermanos, antes de la batalla final, las naciones exaltarán al tiránico anticristo, sea quien sea, no vamos a entrar en este detalle, ¿de acuerdo? Ahora no es el momento. Y este anticristo, sea quien sea o sea lo que sea, intentará destruir a la verdadera iglesia, ¿mediante qué? Mediante una persecución mundial. Creo que hace tiempo que se advierte que no es difícil imaginar un tiempo en el que con el apoyo del Estado, de las leyes y de las instituciones, el espíritu del anticristo se alce contra el cristianismo fiel a la palabra de Dios y a la obra y a la persona de Jesucristo. Creo que no es difícil imaginárselo, que ese tiempo
podría estar cerca. No digo que lo esté, pero vemos cosas, ¿no? Si estás con la cabeza como el avestruz metida debajo de la tierra, te animo a que la saques durante un rato y eches un vistazo. Por eso, de nuevo, desde nuestra perspectiva actual, una persecución mundial no es solo concebible, de hecho ya es visible en muchos continentes. Hermanos, aquí estamos tan tranquilos, de momento, pero en otros lugares no. Hay muchos lugares en el mundo en que una reunión así es impensable, es peligrosa, tiene riesgo de muerte incluso. Y aquí estamos nosotros, quejándonos de que porque nos ha salido un ojo de pollo, ¿sabéis lo que es? Bueno, un callo, no venimos a la iglesia. Esto no es moralismo. ¿Sabéis qué es esto? ¿Coherencia o incoherencia? Legalismo es otra cosa. De nuevo, nos enfrentamos a tiempos difíciles. La batalla final se vislumbra. Y es estúpido el soldado que, viendo que viene la batalla, tiene todas sus armas guardadas en un cajón y sin utilizar, sin engrasar y sin preparar. Cuando todo esto ocurre, hermanos, la rebelión descrita en el Salmo 2, ¿recordáis el Salmo 2? Se habrá desplegado plenamente. ¿Recordáis lo que dice el Salmo 2 allí? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra su Cristo. Hermanos, aunque las visiones bíblicas de la última batalla varían de un pasaje a otro, el desenlace siempre es el mismo. ¿Sabéis cuál es el desenlace de todas las visiones y de todas las profecías bíblicas acerca de la última batalla? ¿Cuál es? ¿Cuál es el desenlace? Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Este es el desenlace. Con la sola palabra de su decreto, Dios establece el reino de su Hijo, quien, como dice el Salmo, los quebrará con barra de hierro. ¿Recordáis el pasaje anterior? Que tenía vara de hierro. El jinete sobre el caballo blanco. Los quebrará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. El apóstol Pablo afirma que Cristo destruirá al anticristo con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y de igual modo, Apocalipsis 17:14, ¿recordáis? Dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, así como las aguas del Mar Rojo se abrieron para que Israel pasara y se cerraron para ahogar el ejército del faraón, así como los muros de Jericó cayeron de inmediato al sonar las trompetas y la ciudad fue conquistada, así como después de la oración del rey Ezequías, el ángel de Jehová destruyó a 185.000 asirios que acampaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, asediándola, así también Cristo aparecerá de repente y derrotará de manera súbita e inmediata a quienes asedian a la Jerusalén de Dios, la Iglesia. Juan, aquí en Apocalipsis, no está describiendo una conquista gradual del mal. Hay ciertas posturas escatológicas, visiones en cuanto al apocalipsis y la consumación, como el postmilenialismo, que piensan en un crecimiento cada vez mayor de la obra de la Iglesia en el mundo y que la propia Iglesia acabará instaurando el reino de Dios en la tierra. Es una visión altamente optimista. Esto es el llamado postmilenialismo, que no podemos compartir. Y estos cristianos piensan que esto será a través de luchas espirituales y culturales contra los infieles, o sea, los incrédulos. Pero Juan no describe esto. Juan está describiendo un acontecimiento histórico decisivo que pone fin al imperio del anticristo y a sus ejércitos e inaugura una esperada era de justicia, nuevos cielos, nueva tierra que esperamos según su promesa en los que va a morar la justicia. Y esta visión también debería
miembro de la IBE, recalibrar tus expectativas en cuanto a la vida. Mira, si la última batalla no se gana por la fuerza de la Iglesia, cuando hablo de fuerza me refiero a fuerza, si no se gana así, sino por la sola aparición de Cristo, entonces nuestra llamada hoy no es ni a la ansiedad, ni al terror, ni tampoco al activismo desesperado y desenfrenado. Ni una cosa ni la otra. Está en perseverar. Perseverar fielmente. Hermanos, la Iglesia no está llamada a conquistar la historia. Eso lo hará Cristo. Ni a asegurar el triunfo visible del cristianismo. Eso también lo hará Cristo. Sino a permanecer fiel hasta el fin, predicando el Evangelio de salvación a todas las naciones. A veces confundimos el avance del reino, ¿sabéis con qué? Con influencia, con números, con reconocimiento. Hay determinados líderes políticos que ahora, después de haber pasado olímpicamente durante décadas y décadas del cristianismo, ahora de repente se envuelven en la bandera del cristianismo y de la cruz y de la preocupación por los valores cristianos y por la Iglesia perseguida. Y en un sentido puedes pensar, está bien, mejor eso que lo otro. Sí, pero ¿qué espolea este sentimiento? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es un postureo? O como dice una canción de una famosa banda de rock and roll, queremos vuestras almas. De nuevo, testimonio fiel. No necesitamos números. No necesitamos grandes edificios, no necesitamos grandes manifestaciones, no necesitamos los cristianos que nos hagan la pelota. ¿Sabéis lo único que esperamos? Que nos dejen vivir tranquilos y predicar el Evangelio. Esto es lo único que necesitamos. Y que ese Evangelio avance. Da igual, testimonio fiel y perseverante. Aunque parezca débil, aunque parezca minoritario, pues vale. Pero es que nunca es inútil. Es el granito de mostaza. Hermanos, si solamente os queréis quedar con una frase de todo este sermón, es la siguiente. ¿De acuerdo? Cristo hará en un instante lo que nosotros no podemos lograr en siglos. Perseverancia, fidelidad y predicación del Evangelio hasta que se celebre la batalla final. ¿Y qué pasará tras la batalla final? Estamos ya en la última sección del pasaje, versículos 20 y 21. Bueno, a Juan se le muestra el desenlace inmediato de la última batalla y se le muestran los efectos devastadores de la venida de Cristo. Fijaos, versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, Apocalipsis 17 y 18, si recordáis, había descrito la derrota de la gran ramera, Babilonia la Grande, en la venida de Cristo. Pero ahora, en esta última batalla, se nos describe también la derrota de la bestia y del falso profeta. La de Satanás vendrá después, tranquilos, que también viene, ¿eh? No os preocupéis. ¿Cuán grande podemos decir es la culpa de este tirano, la bestia, y de este engañador y falsificador, el falso profeta? Las manos de la bestia se nos dice que están manchadas con la sangre de los santos. Y el falso profeta organizaba, recordáis cuando hablamos de él, milagros fantásticos falsificados para engañar a las personas y aceptar la marca de la bestia. Y fijaos que he hecho aquí, ya os ha gustado esto, y que adoraran a su imagen.
Hermanos, a lo largo de la historia, Cristo ha derribado bestias y falsos profetas, que podríamos citar muchos, a diestra y siniestra. Pensamos en Hitler y en su propagador oficial, Joseph Goebbels, pero han habido otros, a izquierda y a derecha, norte y sur, este y oeste. El poder político, el poder religioso, las filosofías de este mundo, dictadores, gobernantes democráticos modernos, sus voceros mediáticos, la prensa, ahora las redes sociales, los ideólogos, los filósofos, la ciencia, bla, bla, bla. Todos han sido vencidos a lo largo de la historia. Pero todo esto solo son pequeñitos anticipos del día en que la bestia definitiva y el falso profeta definitivo serán capturados por Cristo y arrojados al lago de fuego. Solo quedará Satanás, de él hablaremos en el próximo pasaje. Una vez desarmados, esta bestia y el falso profeta, fijaos, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Esta es la primera de 4. Antes cuando se caía algo en la iglesia sonaba hablando, porque lo que se solía caer era la Biblia, ¿no? Ahora yo no sé, cae de todo. Oigo ruidos rarísimos. Bueno, hablamos del lago de fuego y de azufre. Esta es la primera de 4 referencias al lago de fuego en esta sección final de Apocalipsis. 4. Sí. El juicio de Dios, expresado por fuego, ¿a qué nos remite? Si vamos al principio de la Biblia, a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Cuando azufre ardiente cayó del cielo, ¿os acordáis? También nos recuerda la visión de Daniel, en Daniel 7, cuando se dice que un río de fuego procedía y salía delante del anciano de días, ¿recordáis? ¿Sí? Hermanos, el lago de fuego es un símbolo de la ira de Dios mediante el castigo ardiente del infierno. Vamos a hablar del infierno antes de concluir, Juan subraya que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos. Esto es muy interesante. Fueron lanzados vivos. Prestemos atención al lenguaje, dejando claro que el castigo en el infierno no es aniquilación, no es destrucción y ya está. Es tormento consciente en vida, o en muerte espiritual, pero en vida. Un poco raro el concepto, ¿sí? ¿Me entendéis, no? ¿Por dónde vamos? La teología tiene estas cosas. Es sufrimiento eterno como justa pena por el pecado. Más adelante veremos en el capítulo 20, versículo 10, se afirma que Satanás recibirá su castigo también, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que ya habían caído antes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De nuevo, incluso para los creyentes es muy difícil que nos acerquemos a las imágenes bíblicas del tormento eterno y deduzcamos que esto es aniquilación eterna, desaparición eterna, inconsciencia eterna. No, hermanos, no. La Escritura describe el infierno tanto en términos negativos como positivos. Mirad, ¿en qué sentido es negativo? ¿O de qué forma es pasivo? Bueno, todos los placeres pecaminosos de este mundo, toda la maldad, todos los proyectos terribles e injustos de este mundo desaparecerán para siempre. Por lo tanto, bendito sea el infierno, ¿no? Quienes vivieron únicamente para el mundo, la carne y el diablo, descubrirán que esos placeres ya están eternamente fuera de su alcance. Pero hay una visión positiva o activa, si queréis decirlo así. Habla de la existencia espantosa como castigo justo por una vida de pecado. La imagen más frecuente en el Nuevo Testamento es el tormento de fuego, de hecho. Es una expresión que Jesús utilizó repetidas veces para describir el infierno. Además, no existe salida alguna para los que entran allí. La misma palabra que la Biblia usa para describir a la vida eterna, aionon, cuando utiliza eterna, es la misma que está describiendo para el infierno eterno en el lago de fuego. Es para siempre. Es para siempre.
Mira, nos agrade o no esta realidad, y creo que a ninguno en el fondo nos agrada, la palabra revelada de Dios nos enseña una cosa con muchísima claridad. Negar esta realidad, otra vez, negar esta realidad no la elimina. No pensar en el infierno no hace que el infierno no sea algo real. Lo único que consigue negar esta realidad es ir de cabecita al desastre. Y la historia nos ofrece una ilustración sobria de este autoengaño. ¿Os acordáis del Titanic? Poco más podemos decir, en 1912, el hundimiento del Titanic. El capitán se jactaba de que los icebergs no podían dañar su barco. Y al final, miles de personas murieron. Muchos más que descartan con ligereza, vamos a decir, y con frivolidad, incluso con chistes, la enseñanza bíblica sobre el infierno, acabarán sufriendo, no solo unos cuantos miles. Algo que es peor que la muerte física. ¿Por qué? Porque rechazaron la advertencia de Dios para quienes pecan y desprecian el Evangelio de la gracia de Jesucristo que está ahora disponible para todos. No me parece suficiente seductor el Evangelio. El mundo te parece suficiente seductor. Disfruta de él y de sus consecuencias. El Evangelio está gratuitamente dispuesto para todos. ¿Qué problema tiene el Evangelio? Analiza tu corazón, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Apocalipsis 19:21 deja claro que la bestia y el falso profeta no sufrirán solos. Fijaos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, Jesús, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y más adelante se afirma que todos los que adoran a la bestia, en Apocalipsis 20:15, y sirven en su ejército serán lanzados al lago de fuego, junto con todo aquel cuyo nombre no esté inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida. La espada que mata, hermanos, representa aquí un decreto de muerte como castigo por el pecado. La palabra de gracia que rechazaron se convierte en la palabra de juicio por la que son condenados. Por eso es una espada de dos filos. El mensaje es el mismo, pero tiene dos filos, salva o condena. Hermanos, no tenemos un mensaje de condenación. Nosotros no condenamos a nadie. Ay de ti si alguna vez condenas a alguien, aún en tu mente, porque esa persona ha rechazado el Evangelio. Eso no te corresponde a ti. Nosotros predicamos un solo mensaje de gracia y la respuesta determina el destino de esa persona. Porque esa respuesta la determina Dios. Cristo, que es quien tiene esa espada, y esa espada que sale de su boca. Como dice al fin y al cabo el apóstol Juan en su Evangelio, unos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Nuevo Testamento resume esta verdad con sobria claridad. La paga del pecado es muerte, en Romanos. Creo que es obvio. Las imágenes del lago de fuego y de las aves carroñeras se unen para describir esta muerte en términos de condenación eterna, sufrimiento eterno y vergüenza eterna. Así la escena solemne con la que concluye Apocalipsis 19 confirma la advertencia de Hebreos 10:31. ¿Recordáis? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Concluimos, hermanos, concluimos el sermón. Según la Biblia, puedes evitar este destino eterno. Si hoy estás aquí sin Cristo, puedes evitarlo. Hay dos maneras. La primera es vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios sin pecar lo más mínimo y haciendo todas las cosas durante tu vida para la gloria de tu Creador. Esa es la primera, ¿vale? ¿Es la que quieres? Si no has hecho esto, creo que nadie lo ha hecho. Si alguien lo ha hecho, por favor que me lo diga. Voy a repetirlo. Vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios sin pecar lo más mínimo y haciendo todas las cosas durante toda tu vida, hasta en sueños, para la gloria de tu Creador. Bueno, si no has hecho esto, si has pecado siquiera una vez, como nos recuerda la sabiduría del rey Salomón, no hay hombre que no peque.
entonces necesitas la segunda opción. Necesitas un Salvador que te libre de la justicia de Dios. El único Salvador es el mismísimo Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta para proveer justicia a su pueblo necesitado y murió una muerte expiatoria por el pecado para que quienes creen en él sean perdonados. Apocalipsis 19:20 habla de quienes llevan la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Según Apocalipsis hay dos marcas que determinan la pertenencia y el destino de todas las personas. Nadie se queda libre del destino de esa realidad. Hay un montón de cristianos con según qué ideas locas, aterrorizados. ¡Ay, que no tenga la marca! ¡Ay! La tarjeta de crédito, el móvil, el smartwatch, el microchip, el sello para entrar en la disco. No, esto es otra cosa. Aquí hay algunos que saben de lo que hablo. No. De nuevo, todos llevamos una marca u otra, no te puedes librar. O llevas la marca de la bestia, o eres un hijo de Satanás y de este mundo, o has sido marcado por Dios, por el Espíritu Santo y eres hijo de Dios. Aquí no hay más historia. Uno es la marca del pecado y de la muerte, el otro es la marca del Espíritu Santo. Ya está. Y Dios ha sellado a sus siervos con una marca visible que es una muestra de fe verdadera y de fe salvadora, mientras que quienes no tienen el sello de Dios llevan la marca de la bestia, la marca de este mundo. Ya está. Y esta cobra muchas formas e imágenes, pero es la misma. Y esto significa que no existe una tercera vía, no hay una tercera opción, no hay una tercera marca. Mira, yo me quedo en medio, en tierra de nadie. No existe. No hay una posición neutral. O perteneces a Cristo o perteneces al mundo en rebelión a Cristo. Los que llevan la marca de la bestia adoran dioses falsos, aunque los llamen Jesús. El placer, el poder, la riqueza, la belleza, la prosperidad, el exhibicionismo, el aspecto físico, pero viven de espaldas al reinado de Cristo. Por esto la idea central aquí es clara y urgente. Si no eres reunido con Jesús para salvación en esta vida, en el día de su regreso estarás destinado al juicio reservado para quienes persisten en rebelión. Ya está. Jesús mismo nos lo advirtió que cuando regrese reuniría a su pueblo en la gloria eterna, pero a quienes le rechazaron les dirá, apartaos de mí, ¿recordáis? Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y con este destino delante de todos nosotros, la cuestión más urgente de la vida no es el éxito, no es la estabilidad económica o el reconocimiento, sino responder al llamado apostólico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy sigue siendo tiempo de gracia. Hoy el Evangelio sigue siendo ofrecido gratuitamente. Rechazarlo no te deja como estás. Si rechazar el Evangelio crees que te deja como estás, te equivocas. Te encamina hacia un juicio del que no vas a poder escapar, cuando sea que venga. Pero el desenlace de esta última batalla no solo debería despolear a los incrédulos. No. También nos enseña a los creyentes a no temer el poder del mal en este mundo. La Escritura advierte que la Iglesia afrontará tribulación y al final una posible gran conspiración de persecución mundial contra los hijos de Dios. Sin embargo, también asegura que esta persecución no tendrá la última palabra. Cuando Cristo regrese, la persecución cesará. Satanás será arrojado al lago de fuego. Y el poder de Satanás para engañar en la tierra cesará para siempre. Todas las influencias satánicas que ahora ves y te horrorizan, y las que no ves, ya sea mediante persecución, ya sea mediante engaño, serán finalmente arrojadas al infierno y no volverán a manifestarse fuera de él. Quedarán relegadas en el infierno. Por eso la exhortación del autor de Hebreos encaja plenamente con el mensaje de Apocalipsis. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. Hermanos, mientras aguardamos el regreso de Cristo y la última batalla, los cristianos tenemos una guerra que librar en este mundo. No una guerra de violencia, sino de fidelidad. Pablo pudo decir al final de su vida, ¿recordáis? He peleado la buena batalla, refiriéndose a una vida de piedad, perseverancia, fe. Esta batalla se libra, hermanos, cuando permanecemos firmes a la verdad, cuando no negociamos nuestra lealtad a Cristo y cuando damos testimonio del Evangelio con amor, incluso a costa de sufrir pérdida, rechazo o la muerte. El ejemplo de esto es el de Rosaria Butterfield, de la que hablamos antes, ¿recordáis? Cuando ella confesó públicamente su fe en Jesucristo, perdió todo el prestigio académico que tenía como profesora en la universidad. Perdió oportunidades profesionales, perdió la mayoría de sus amistades. Ella tenía que pronunciar un discurso acerca de ideología LGTB. Bueno, lo que hizo es convertirlo en una declaración pública de su fe en Jesucristo. ¿Os podéis imaginar? Ante toda aquella audiencia. Claro, fue recibido con hostilidad. El precio fue alto, claro que lo fue. Pero la fidelidad de Rosaria Butterfield no fue una derrota, fue una victoria real en la verdadera guerra espiritual que libramos ahora mientras esperamos la batalla final. Hermanos, el Apocalipsis nos deja con una pregunta que no podemos eludir, y con esto termino. La cuestión final, la pregunta final, no es si Cristo vencerá en la batalla final. Esto se da por sentado, está decidido, sino si estaremos entre los que se alegran de su venida o entre los que la temen. Esta es la pregunta que debería dejar este mensaje en nuestras mentes, porque como escribió el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Amén. Oremos, hermanos. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tú reinas, porque tu palabra es verdad. Gracias porque el mal no tendrá la última palabra y porque el Cordero vencerá. Confesamos que muchas veces tememos más a este mundo que a ti, Señor, y que buscamos seguridad donde realmente no la hay. Perdónanos por nuestra tibieza y por callar cuando deberíamos dar testimonio fiel de Cristo. Guárdanos del engaño, Señor. Afírmanos en la verdad de tu Evangelio. Concédenos perseverar con fidelidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para quienes aún no han creído. Te queremos pedir algo en esta mañana. Te rogamos que hoy sea día de salvación. Y para tu iglesia, concédenos permanecer firmes, confiando no en nuestras fuerzas, sino en tu promesa fiel. Ven, Señor Jesús. Ven. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.